El señor Lantín conoció a la joven en una reunión del subdirector de su departamento. Se enamoró profundamente de ella. Era hija de un recaudador de impuestos provincial que había fallecido varios años atrás. Ella y su madre se mudaron a París, donde esta última, tras establecer amistades con algunas familias vecinas, esperaba encontrar un buen esposo para su hija. Aunque vivían con recursos limitados, eran personas honorables, amables y serenas. La joven encarnaba el ideal de la mujer virtuosa, aquella en quien todo joven prudente sueña depositar su felicidad. Su belleza sencilla tenía el atractivo de una modestia angelical, y la leve sonrisa que siempre se posaba en sus labios parecía el reflejo de un alma pura y encantadora. Sus virtudes eran frecuentemente elogiadas. A menudo se decía: «Dichoso el hombre que conquiste su amor. No podría elegir mejor esposa». El señor Lantín, entonces jefe de sección en el Ministerio del Interior, disfrutaba de un modesto salario de 3.500 francos y propuso matrimonio a esta joven ejemplar, quien aceptó. Era indescriptiblemente feliz con ella. Ella administraba su hogar con una economía tan hábil que parecían vivir con grandes lujos. Le prodigaba las atenciones más delicadas, lo halagaba y acariciaba, y tanto era su encanto que 6 años después de su matrimonio, el señor Lantín descubrió que amaba a su esposa incluso más que durante los primeros días de su luna de miel. Solo encontraba defectos en 2 de sus preferencias: su amor por el teatro y su afición por las joyas de imitación. Amigas suyas, esposas de algunos funcionarios, frecuentemente le conseguían un palco en el teatro, a menudo para las primeras representaciones de nuevas obras, y su esposo se veía obligado a acompañarla, quisiera o no, a estas funciones que le cansaban profundamente tras su jornada laboral. Con el tiempo, el señor Lantín le pidió a su esposa que solicitara a alguna amiga que la acompañara y la trajera de regreso después del teatro. Ella se resistió a esta idea inicialmente, pero tras mucha persuasión finalmente accedió, para la gran satisfacción de su esposo. Además de su amor por el teatro, también surgió un gusto por las joyas. Sus vestidos seguían siendo como antes, simples, elegantes y siempre modestos, pero comenzó a adornar sus orejas con enormes piedras de bisutería que brillaban y resplandecían como auténticos diamantes. Alrededor de su cuello llevaba hileras de perlas falsas, en sus brazos lucía brazaletes dorados, y sus peinetas estaban adornadas con brillantes joyas de cristal. Su esposo a menudo le reprochaba diciendo: «Querida, ya que no puedes permitirte comprar joyas reales, deberías exhibir solo tu belleza y modestia, que son los adornos más valiosos de tu género». Pero ella sonreía suavemente y replicaba: «¿Qué puedo hacer? Me encantan las joyas. Es mi única debilidad. No podemos cambiar nuestra naturaleza». Luego, ella comenzaba a enrollar el collar de perlas en sus dedos, haciendo que las facetas de las gemas de cristal brillaran, y decía: «Mira, ¿no son hermosas? Cualquiera juraría que son reales». El señor Lantín entonces respondía sonriendo: «Tienes gustos bohemios, querida». A veces por la tarde, cuando disfrutaban de una charla junto a la chimenea, ella colocaba en la mesa de té la caja de cuero que contenía la basura, como el señor Lantín la llamaba. Examinaba las falsas gemas con apasionada atención, como si le impartieran una profunda y secreta alegría, y a menudo insistía en colocar un collar alrededor del cuello de su esposo, y riendo a carcajadas exclamaba: «¡Qué gracioso te ves!». Luego se lanzaba a sus brazos y lo besaba afectuosamente. Una tarde de invierno, había ido a la ópera y regresó a casa completamente helada. A la mañana siguiente tosió, y 8 días después murió de una inflamación en los pulmones. La desesperación del señor Lantín fue tan grande que su cabello se volvió blanco en un mes. Lloraba sin cesar. Su corazón se rompía al recordar su sonrisa, su voz, cada encanto de su difunta esposa. El tiempo no alivió su pena. A menudo, durante las horas de oficina, mientras sus colegas discutían los temas del día, sus ojos se llenaban repentinamente de lágrimas, y daba rienda suelta a su dolor con sollozos desgarradores. Todo en la habitación de su esposa permanecía como estaba durante su vida. Todos sus muebles, incluso su ropa, se mantenían como el día de su muerte. Allí solía recluirse diariamente y pensar en ella, quien había sido su tesoro, la alegría de su existencia. Pero la vida pronto se convirtió en una lucha. Su ingreso, que en manos de su esposa cubría todos los gastos del hogar, ahora ya no era suficiente para sus propias necesidades inmediatas.
y se preguntaba cómo ella había logrado comprar tan buen vino y los platillos sofisticados que ya no podía procurarse con sus modestos recursos. Incurrió en algunas deudas y pronto quedó reducido a la pobreza absoluta. Una mañana, al encontrarse sin un centavo en el bolsillo, resolvió vender algo, e inmediatamente se le ocurrió la idea de deshacerse de las joyas falsas de su esposa, porque abrigaba en su corazón una suerte de rencor contra estas decepciones que siempre lo habían irritado en el pasado. La mera visión de ellas estropeaba, en cierto modo, el recuerdo de su adorada. Hasta los últimos días de su vida continuaba haciendo compras, llevando a casa nuevas gemas casi cada noche, y les dio vueltas algún tiempo antes de decidirse finalmente a vender el pesado collar, que parecía ser su preferido, y que pensaba debería valer unos 6 o 7 francos, pues era de una muy buena hechura, aunque solo fuese una imitación. Lo puso en su bolsillo y salió en busca de lo que parecía una joyería confiable. Finalmente encontró una, y entró, sintiéndose un poco avergonzado de exponer su miseria y también de ofrecer un artículo falso a la venta. «Señor», dijo al comerciante, «me gustaría saber cuánto vale esto». El hombre tomó el collar, lo examinó, llamó a su empleado y le hizo algunas observaciones en voz baja. Luego puso el adorno de nuevo en el mostrador y lo miró desde la distancia para juzgarlo apropiadamente. El señor Lantin, molesto por la larga espera, estuvo a punto de decir: «Oh, sé bien que no vale nada». Sin embargo, su sorpresa fue muy grande cuando el joyero comenzó con: «Señor, ese collar vale entre 12 y 15.000 francos, pero no podría comprarlo, a menos que pueda decirme exactamente de dónde proviene». El viudo abrió los ojos desmesuradamente y se quedó boquiabierto, sin comprender el significado del comerciante. Finalmente balbuceó: «¿Qué dice?». El otro respondió secamente: «Puede probar en otro lugar y ver si alguien le ofrece más. Yo lo considero como máximo en 15.000. Vuelva aquí, si no puede conseguir una mayor oferta». Señor Lantin, fuera de sí por la sorpresa, tomó el collar y salió de la tienda. Necesitaba tiempo para reflexionar. Una vez afuera, sintió deseos de reír y se dijo a sí mismo: «El tonto, oh, el tonto, si tan solo le hubiera tomado la palabra. Ese viejo joyero no puede distinguir los diamantes reales de los falsos». Unos minutos después entró en otra tienda en el centro de París. Tan pronto como el propietario vio el collar, exclamó: «¡Oh, qué collar tan magnífico! Lo reconozco bien. Fue comprado aquí». El señor Lantin, muy perturbado, preguntó: «¿Cuánto vale?». «Bueno, lo vendí por 20.000 francos. Estoy dispuesto a aceptarlo de vuelta por 18.000 cuando me informe, de acuerdo con nuestra formalidad legal, cómo llegó a estar en su posesión». Esta vez el señor Lantin quedó estupefacto. Respondió: Pero, examínelo bien. Hasta este momento creí que era de imitación». El joyero preguntó: «¿Cuál es su nombre, señor?». «Lantin. Trabajo para el ministro del Interior. Vivo en el número 16 de la calle de los Mártires». El comerciante revisó sus libros, encontró la entrada y dijo: «Ese collar fue enviado a la dirección de Madame Lantin, en esa misma dirección, el 20 de julio de 1876. Los dos hombres se miraron a los ojos, el viudo sin habla de asombro, el joyero pensando en que se trataba de un posible robo. Este último rompió el silencio. «¿Dejará usted este collar aquí por 24 horas?», dijo. «Le daré un recibo». Señor Lantin respondió apresuradamente: «Sí, ciertamente». Luego, poniendo el recibo en su bolsillo, salió de la tienda. Deambuló sin rumbo por las calles, su mente en un estado de confusión terrible. Intentó razonar, entender. Su esposa no podía permitirse comprar un adorno tan costoso. Ciertamente no. Pero entonces debió ser un regalo. ¿Un regalo de quién? ¿Por qué se le dieron a ella? Se detuvo y permaneció de pie en medio de la calle. Una horrible duda entró en su mente. ¿Ella? Entonces todas las otras joyas debieron haber sido regalos también. La tierra pareció temblar bajo él. El árbol que tenía frente a él parecía estar cayendo. Levantó los brazos y cayó al suelo inconsciente. Recuperó el sentido en una farmacia, a la cual los transeúntes lo habían llevado. Pidió ser llevado a casa y cuando llegó a la casa, se encerró en su habitación y lloró hasta el anochecer. Finalmente, vencido por el cansancio, se fue a la cama y cayó en un sueño profundo. El sol lo despertó a la mañana siguiente y empezó a vestirse lentamente para ir a la oficina.
Era difícil trabajar después de tales sacudidas. Envió una carta a su empleador manifestando su incapacidad para trabajar. Luego recordó que tenía que volver a la joyería. No le gustaba la idea, pero no podía dejar el collar con aquel hombre. Se vistió y salió. Era un día encantador. Un cielo azul claro sonreía a la ciudad atareada abajo. Los hombres de ocio paseaban con las manos en los bolsillos. El señor Lantín, observándolos, se dijo a sí mismo: los ricos realmente son felices. Con dinero es posible olvidar incluso el dolor más profundo. Se puede ir a donde uno quiera y en el viaje encontrar esa distracción que es la cura más segura para el dolor. Oh, si yo fuera rico. Percibió que tenía hambre, pero su bolsillo estaba vacío. Recordó de nuevo el collar. 18.000 francos, ¡qué suma! Pronto llegó a la calle frente a la joyería. 18.000 francos. 20 veces resolvió entrar, pero la vergüenza lo retenía. Sin embargo, tenía hambre, mucha hambre, y ni un centavo en el bolsillo. Decidió rápidamente, cruzó la calle corriendo para no tener tiempo de reflexionar y se precipitó en la tienda. El propietario se adelantó inmediatamente y cortésmente le ofreció una silla. Los empleados lo miraron con conocimiento. «Me han informado, señor Lantín», dijo el joyero, «y si todavía está decidido a deshacerse de las joyas, estoy listo para pagarle el precio que le ofrecí». «Ciertamente, señor», balbuceó el señor Lantín. Entonces el propietario sacó del cajón 18 grandes billetes, los contó y se los entregó al señor Lantín, quien firmó un recibo, y con mano temblorosa metió el dinero en su bolsillo. Cuando estaba a punto de salir de la tienda, se volvió hacia el comerciante, que todavía llevaba la misma sonrisa de comprensión, y bajando la mirada dijo: «Tengo otras joyas que provienen de la misma fuente. ¿Las compraría también?». El comerciante hizo una reverencia. «Ciertamente, señor». El señor Lantín dijo gravemente: «Se las traeré». Una hora después regresó con las joyas. Los grandes pendientes de diamantes valían 20.000 francos. Las pulseras, 35.000. Los anillos, 16.000. Un conjunto de esmeraldas y zafiros, 14.000. Una cadena de oro con colgante solitario, 40.000, sumando la cantidad de 143.000 francos. El joyero comentó en broma: «Había una persona que invirtió todos sus ahorros en piedras preciosas». El señor Lantín respondió seriamente: «Es solo otra forma de invertir el dinero». Ese día almorzó en el restaurante más fino de París y bebió vino por valor de 20 francos la botella. Luego alquiló un carruaje e hizo un recorrido extravagante. Observó los diversos carruajes con una especie de desdén y apenas pudo evitar gritarles a los ocupantes: «Yo también soy rico. Valgo 200.000 francos». De repente pensó en su jefe. Llegó a la oficina y entró alegremente diciendo: «Señor, he venido a renunciar a mi puesto. Acabo de heredar 300.000 francos». Estrechó la mano de sus antiguos colegas y les confió algunos de sus proyectos para el futuro. Luego se fue a cenar al café inglés. Se sentó al lado de un caballero de porte aristocrático y durante la comida le informó confidencialmente que acababa de heredar una fortuna de 400.000 francos. Por primera vez en su vida no se aburrió en el teatro y pasó el resto de la noche en una divertida juerga. 6 meses después se volvió a casar. Su segunda esposa era una mujer muy virtuosa, pero tenía un temperamento violento. Le causó mucho sufrimiento. El fin.